Bien, buenas noches. Buenas noches, Ron Elías. Bienvenidos a una entrega más de Dime tu Verdad Podcast. Ron y Elías por este Y lado. aquí andamos, Ron Abreu. Exacto, padre e hijo en una entrega más. Esta vez nosotros estaremos hablando nuestra verdad acerca de los 10 mandamientos. Si están vigentes o no. Es decir, los 10 mandamientos, si están vigentes o no. Hay muchos cristianos que piensan o entienden que los 10 mandamientos fueron abolidos en la cruz del Calvario. Sí, Entonces, y dicen que ahora ya no hay que guardar nada de eso. A raíz de eso surge una incógnita. ¿Siguen vigentes los 10 mandamientos hoy en día? Vamos a verlo, vamos entonces analizarlo en la palabra de Dios. Exacto. Antes de tomar la palabra de Dios directamente, debemos decir que la mayoría de los cristianos dicen que el Antiguo Testamento es el antiguo pacto, y ahí van bien, pero cuando dicen que es los 10 mandamientos lo antiguo, y que como ya estamos en el Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, ya no es necesario guardar esos mandamientos. Ahí es que entonces trae un poquito de, diría yo, de confusión el hecho de ligar o mezclar el antiguo pacto con los 10 mandamientos y el nuevo pacto con los mandamientos, pero sin guardarlo. Vamos a ver entonces. Vamos a aclarar entonces ese punto. Correcto. Entonces vamos a buscar las citas bíblicas y todas están en el Nuevo Testamento. Exacto, que eso es importante. Sí, no vamos a usar citas del Antiguo Testamento. Y aclarando que fueron escritas o después de la muerte y después de la muerte de Cristo. de Correcto, Cristo. por supuesto. Entonces vamos a buscar Santiago capítulo 2, versículo 10 y 11. Antes de leerlo, debo destacar que el libro de Santiago se escribió aproximadamente para el año 44. Es decir, del año 44 después de Cristo en adelante es que se tiene entendido que se escribió el libro de Santiago. Y Cristo murió en el año 31. Es decir, que Cristo al morir en el año 31, ya para cuando se escribió Santiago, ya tenía un tiempo, no muerto, porque Cristo resucitó y se fue al cielo. Exacto. Es decir, que ya tenía un tiempo en el cielo. Exacto. Para el año 44 es lo que la mayoría de los expertos dicen que el libro de Santiago se escribió. Vamos a buscarlo. Santiago 2, 10 Santiago 2, 10. 10 y 11. 10 y 11. Capítulo 2, versículo 10 y 11. Oigan esta cita. Dice lo siguiente. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Increíble. El libro de Santiago dice claramente, no solamente los 10 mandamientos, es decir, uno de ellos que deje de cumplir, soy culpable de todos. De todos, así es. Interesante. Me gusta esa cita bíblica porque si alguien dice, bueno, hay que ser fiel a su mujer porque la Biblia dice que no debemos cometer adulterio, pero entonces roba. Ajá. Entonces ahí dice, bueno, entonces con los negocios es un ladrón, pero es fiel con su esposa. O al revés, es fiel con los negocios, pero le es infiel con su esposa. Es decir, lo de Dios es completo. Sí. Esto se escribió después de Cristo morir. Es decir, que si nos llevamos de que fueron abolidos los mandamientos, entonces Santiago dice algo aquí garrafal, dice algo terrible. Porque dice que si faltamos en uno, estamos faltando a toda la ley. Entonces, ¿qué hace Santiago hablando de los mandamientos? Que hay que cumplirlo cuando ya Cristo lo clavó en la cruz, aparentemente, como dicen la mayoría de los cristianos. Entonces, esta cita demuestra de que los 10 mandamientos siguieron vigentes y siguen vigentes después de la muerte de Cristo. Vamos a otra. Continuamos con la siguiente cita. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Es bueno destacar que nosotros estamos tratando de demostrar esto, no con creencias religiosas como tal, sino con la Biblia. Con la Biblia, exactamente. Todo esto es con la Biblia. Correcto. No estamos en contra de una religión, ni mucho menos, pero sí creo que como cristianos debemos tener cuidado cuando decimos algunas cosas que realmente no están en la palabra de Dios. La carta de Juan se escribió para el año 95 después de Cristo. Es decir, más lejos que cuando se escribió Santiago. Primera de Juan 3:4 dice lo siguiente. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Ay. Aquí sí hay algo interesante. Entonces, ¿qué está pasando? Que al nosotros pecar, estamos infringiendo la ley. Claro, por eso es pecado. Entonces, pues, la pregunta sería, no, pues entonces como no hay ley, el pecado no debe existir. Exacto, porque se supone que el pecado ser infracción de la ley. Correcto. Si no hay ley, entonces ¿qué estamos? Cuando un cristiano entonces se acerca a alguien que nota que está ofendiendo a sus padres, le dicen, mira, tú no puedes hacer eso, eso es pecado.
Y el que está ofendiendo dice, ¿pero y por qué? Porque hay un mandamiento o hay algo, lo que sea que diga, dicen así, ¿verdad? Para no decir mandamiento, lo que sea, dicen porque tú debes obedecer a tus padres. Eso es lógico. No es que solamente es lógico, es que lo dice un mandamiento. Entonces tú no puedes como cristiano decirle a alguien que está en pecado que se arrepienta, que venga a Cristo, para entonces luego decirle que ya esos mandamientos no están. Exacto. No, no tiene sentido, de verdad. Ujú. Ahora vamos a Hebreo. Ya esta es la antepenúltima cita. Hebreos 8, 10 y 11. Lo Dice siguiente. voy buscando aquí en lo que tú lo buscas ya. En el libro de Hebreos encontramos una declaración interesante. Hebreos se escribió aproximadamente para el año 63. Ok. Es decir, Ok. un poquito más allá de Santiago. Pero no tanto como No Juan. tanto como Juan, exactamente. Vamos entonces a Hebreos. Hebreos 8, 10 y 11 dice Ok. lo siguiente. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Oigan esto. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, Interesante. porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de Oigan ellos. bien, esta palabra la dijo Pablo. Pero Pablo está citando al Antiguo Testamento. Ok. El hecho de Pablo citar al Antiguo Testamento, diríamos, bueno, ya está citando el Antiguo Testamento, no tiene validez. No, Pablo está tomando una cita del Antiguo Testamento que predice para un futuro una relación más estrecha de Dios con el ser humano con relación a los 10 mandamientos. Y Pablo está colocando como el presente del cumplimiento de esa profecía pasada. Pero una pregunta, entonces, ¿dónde estaría involucrada ahí la ley y los mandamientos como tal? Ahí en el conocimiento, conocer a Dios, ¿verdad? En conocer a Correcto. Dios. No, y ahí lo dice, mira, pondré en el versículo 10, pondré mis leyes en la mente de ellos. Exactamente. Es decir, es directo a la mente y en el corazón, dice allí, y mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Exacto. Es decir, que es más estrecha la relación de Dios con el ser humano y los 10 mandamientos. Ujú. Pero vamos a buscarlo en Jeremías 31, 33 y 34, 33 y 34, para que nos demos cuenta cómo Pablo cita a Jeremías textualmente prácticamente. Jeremías 31, versículos 33 y 34. Dice Jeremías, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley, Ajá, ahí está la ley, ahí está. en su mente, y la Correcto. escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ahí está. Y no enseñará más ninguno, versículo 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Interesante. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Ok, eso es Es casi igual importante. el versículo, este versículo Prácticamente anterior. lo mismo. Ujú. Y déjame decirte algo. No hay excusa, es decir, no necesitamos un guía espiritual para que nos hable para conocer a Dios. Sí. Porque aquí dice que lo conoceremos y no necesitaremos de otro que nos diga, Que nos conoce diga, a Jehová. conoce. ¿Por Ujú. qué? Porque Dios va a poner esos mandamientos dentro del corazón de la persona. Y en la mente también. Y en la mente, bueno, mente y corazón, la Biblia hace un juego con eso, con mente y corazón, es lo mismo. Ok, ahora, si alguien cree que eso lo dijo Pablo porque salió de él, se equivocó. Porque el mismo libro de Hebreos, que repite esta cita nuevamente, ahora en el versículo 16, capítulo 10, versículo 16, pero en el 15 dice, ¿quién fue que le dijo eso a Jeremías? Y que tiene validez en el tiempo de Pablo y por supuesto en el tiempo de nosotros. Oye lo que dice el versículo 15, ¿quién fue que dijo eso? Exacto. Dice Hebreos 10, versículo 15 Ajá. y 16. Oye 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Oye, es el Espíritu Santo que está hablando Que le por comunica. medio Exacto. de Jeremías, diciéndole que en un futuro las leyes estarían dentro del corazón. Usted diría, ¿y por qué en un futuro y no en ese momento? Porque los 10 mandamientos, la tabla de los 10 mandamientos, o las tablas, porque eran 2, estaban en el santuario, en el lugar santísimo. Entonces, como no tenía acceso las personas al lugar santísimo solamente una vez al año y el sumo sacerdote, la relación estaba un poquito distanciada. Exacto. Al llegar Cristo, la relación está más estrecha. Pero
en cierto sentido no tenemos a Cristo en el corazón. Ahora, cuando Cristo se va, viene el Espíritu Santo, que es quien entra en el corazón de la persona. Exacto, el que nos Pero convence. el que nos convence, pero el Espíritu Santo entra con todo y 10 mandamientos. Con la ley ya de Con por la sí. ley de Dios. Ok. Míralo, ahora léete el 15 y el 16 de Hebreos 10, pero en forma corrida. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, Ajá. dice el Señor. Pondré mis Ahí leyes está. en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Interesante. Entonces, ¿quién es que pone la ley en el corazón? El Espíritu El Santo. Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Pero por qué es el Espíritu Santo y no fue el Padre, no fue Jesús? Porque fue a quien dejó aquí Jesús Cristo. cuando se fue. Si Cristo no se va, no llega el Espíritu Santo. Bueno, dice que le dice a los discípulos, no se sientan mal, no se sientan tristes porque yo me voy. Exacto. Les voy a enviar un consolador. Otro consolador. Que aquí entonces que entra, que el Espíritu Santo viene con esas leyes. ya. Correcto. Entonces, si el Espíritu Santo entra en el corazón de la persona que se arrepiente, también van los 10 mandamientos incluidos. Ahí lo dice. Lo dice el Espíritu Santo que para el tiempo de Pablo, que es el tiempo de ahora, que es el tiempo después de la muerte de Cristo, el Espíritu Santo pondría los 10 mandamientos en el corazón y las en la mente y las escribiré en el corazón. Es algo que quede para siempre. Entonces una pregunta, cuando alguien se convierte, que Ajá. acepta a Cristo, Correcto. que el Espíritu Santo lo convence, ¿verdad? De que Cristo es el Salvador Correcto, personal. correcto. Está también, acepta también las leyes de por sí. Debe ser. Entonces, ¿qué pasa con aquellos cristianos que ignoran eso? Ay, qué pregunta. Ahí se nos fue la luz a todito. Ay, qué pregunta. Ay. Porque ay. eso es lo que Porque ocurre. entonces o no tiene el Espíritu Santo, Ay. o no Ay, tiene el Espíritu Santo, qué problema, ¿eh? o no tiene los mandamientos, o tiene el Espíritu Santo y tiene los mandamientos. Exacto, porque no, Es- no podemos estar en el medio. No puede haber. No podemos estar en el es medio. decir, yo no puedo decir, acepté a Cristo como mi Salvador personal, me bauticé, Pero voy a guardar pero no 6 de guardo, los 10 no mandamientos. guardo los mandamientos, no existen. Eso fue en el Antiguo Testamento, ya no hay que guardarlo. Bueno. No coincide, no choca con lo que ha prometido el Espíritu Santo que va a hacer o que está haciendo, pero que no lo hace porque la persona no lo recibe como debe ser. Peligroso eso. Muy peligroso eso. Entonces hay Peligroso. muchos cristianos que confunden esta parte y creen que tienen el Espíritu Santo, creen que tienen a Dios, pero al decir que no guardan los mandamientos o que ya no es necesario, están cometiendo problema, hay una problema. contradicción terrible. Finalmente, Ron Elías, ¿qué nación, qué pueblo, qué persona puede vivir sin ley? Es Es imposible. otra cosa. El pueblo del Señor no es la excepción. No, tampoco. pero por Dios, si hay alguien que está organizado y que exige organización es Dios. Imagínate a Dios sin ley y nosotros aquí en la tierra con leyes. Exacto. Nos vamos a detener ante un semáforo porque hay una ley que dice que debemos respetar los semáforos para que podamos llevarnos bien y uno cruce primero y después otro. Pero entonces decimos a la misma sociedad de que ya no hay ley. Bueno. Ahora te voy a decir un ejemplo, te voy a poner un ejemplo sencillo. Un cristiano casado con su esposa, ¿verdad? Ujú. Valga la repetición. Y también cristiana. Y él sale, predica y cuando llega a su casa encuentra a la mujer con otro hombre. Y el hombre, sorprendido, le dice, pero mujer, ¿y qué fue? Y ella le dice, no te preocupes, mi amor, no es necesario, tranquilo. Ya no hay que volar los mandamientos. Eso de cometer adulterio, Eso quedó eso era abolido. antes. Eso quedó abolido en la cruz del Calvario. Así que tranquilo. Quedó abolido allá. ¿Tú crees que eso tiene sentido? Eso no está abolido. ¿Tú crees que eso tiene sentido? No puede ser. No, eso no está abolido. Te lo digo ahí. como hombre porque Claro, nos duele claro. más. Claro, Por duele. Dios. Ay, tú tienes un negocio, te entra un ladrón y te roba. Cristianos los dos. Ahí yo te señalo, ey, eso es adulterio, pero ahí no hay ley. no, Porque no. supuestamente no hay ley. Y el ladrón es cristiano. El ladrón, ajá. Y viene la policía y lo agarra y entonces dice la policía, no, espérese. Yo no hice nada malo. Yo no hice nada malo, ya eso fue abolido. O sea, ya eso no está. Yo puedo robar. Ay, mi Entonces, eso suena como jocoso, como en chelcha. Pero es una realidad. Pero es en serio. llevándolo en la Tiene- práctica. Tiene mucha lógica. Claro. Exacto. Entonces es imposible vivir sin ley. Alguien dice, no, claro, el que tiene a Cristo no va a robar. Pero el que tiene a Cristo no roba, no porque Cristo te da el conocimiento de que robar es malo, sino porque ya tú sabes que en la ley de Dios dice, no robarás. Si no conocieses la ley de Dios, es imposible que teniendo a Cristo puedas vivir conforme a la voluntad de Dios.
Es bueno que recalcar que nosotros no estamos No, apoyando no, ninguna religión en no hemos mencionado específico, religión ni, aquí. ni tampoco compartiendo alguna creencia en No, específico. no. Esto es la Biblia. Correcto, Nosotros estamos hablando con la Biblia. correcto. Un tema que es muy importante. Exacto. Ya, con esto concluimos. Te voy a decir una cosa. Yo entiendo, es una opinión mía. La corrupción del mundo y como estamos degradados, yo digo que la raíz de ese mal se la debemos a la mayoría de los cristianos. Okay. Es decir, como ¿Por qué? andamos de mal el mundo es por la mayoría de los cristianos, que en los púlpitos dicen que ya no hay ley, que no es necesario guardarla. Un niño que se críe, que se desarrolle, escuchando a sus líderes religiosos diciendo que ya no es necesario guardar la ley de Dios, ¿tú crees que cuando sea adolescente va a obedecer a su padre? No, ni a ley tampoco, ni a autoridades. Por eso se rebelan tanto con las autoridades, porque ya están en el subconsciente vamos a decir, presionados, atacados, de que la ley de Dios, definitivamente, de que la ley de Dios no existe. Pero eso es para ellos. Bueno, terminamos aquí entonces. Entonces, hasta aquí hemos llegado por el día de hoy. Suscríbanse, comenten ahora su opinión, su verdad acerca de este tema en la cajita de comentarios y también activen la campanita para que les llegue toda notificación Si relacionada a tienen nuestro otra canal. opinión, una pregunta con relación a esto o contrario a esto, también la pueden hacer y ahí Exacto. entonces dialogamos y conversamos. Señores, esto es Dime tu Verdad Podcast.